Hola y bienvenidos, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de física. Les quería recordar, primero que todo, que espero que hayan tenido unas vacaciones relajadas dentro de lo posible y que respeten las normativas de seguridad frente a esta pandemia del coronavirus. Laven constantemente sus manos, si tienen que salir usen mascarilla y utilicen alcohol gel para cuidar su salud, la de su familia y también la de quienes los rodean. Así que vamos a comenzar. Esto de alguna forma va a complementar lo que yo les envié como guía teórica sobre movimiento circular uniforme. La idea es que podamos interactuar a través de estos videos, a través de estas grabaciones, y ustedes puedan hacerme comentarios, consultas, preguntas a mi correo. Ahora uso el correo oficial. El correo es f.matus@sanbenedict.cl. El que tienen todo el resto de los profesores, @sanbenedict.cl, pero con mi nombre, f.matus@sanbenedict.cl. ¿Sí? Ahí voy a estar recibiendo dudas, quejas, preguntas, aclaraciones, todo por ahí. Entonces, vamos a comenzar. Nosotros hasta el año pasado vimos movimiento en una dimensión. Recordarán, como lo estuvimos viendo las primeras semanas que pudimos tener clase, algo estuvimos recordando sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Lo que vamos a comenzar a ver ahora va a ser algo muy similar, pero ya no en una dimensión, no en línea recta, sino que a través de un movimiento que describe un círculo. ¿Sí? Este tipo de movimiento se va a clasificar, al igual que el otro, que era en una dimensión, en movimiento circular uniforme y en movimiento circular uniforme acelerado. Primero vamos a ver el movimiento circular uniforme, en donde no existe aceleración. Ojo que el movimiento circular uniforme, que se realiza a través de una cierta masa que realiza un movimiento circular en torno a un centro, este tipo de movimiento se parece bastante en su modelación matemática, en su forma de escribirlo, en fórmulas, al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Las ecuaciones van a ser muy similares, solo hay pequeñas variaciones. Primero, ya no vamos a medir los ángulos con las típicas letras griegas alfa, beta o gamma, sino que vamos a utilizarlo de otra forma. Por ejemplo, vamos a partir por acá. La aceleración ya no va a ser solo con la letra A, sino con la letra alfa. Alfa significa aceleración angular. Omega significa velocidad angular. En este tipo de movimiento la aceleración angular es cero, no hay aceleración angular. Por lo tanto, si no hay aceleración angular, no hay variación del movimiento, de la velocidad del movimiento, y este movimiento va a ser constante. No va a frenar ni va a acelerar. ¿Sí? Recordemos que frenar es una aceleración negativa. ¿Sí? Entonces, si no acelera ni desacelera, la velocidad omega se va a mantener constante. Pensemos en algo que está girando en torno a un círculo siempre. ¿Sí? A esa velocidad, recuerden, ya no se le pone v, sino que omega. Solo para diferenciarla y saber de que se está hablando de un movimiento circular. Entonces yo cuando veo un omega y un valor, sé de inmediato que se trata de una velocidad angular. ¿Sí? Lo más
importante, lo más principal y con lo que parte la descripción de este tipo de movimiento es la posición. Al igual como veíamos la posición en el movimiento rectilíneo uniforme, que la describíamos como x de t en función del tiempo, bueno, aquí no va a ser x, va a ser θ, el ángulo θ, que si ustedes ven en la figura de acá, está descrito de la siguiente forma. La masa que está describiendo esta trayectoria circular, si yo la tomo en un punto, va a estar describiendo un ángulo, ¿sí? Desde una posición inicial a una final. Va a estar describiendo un ángulo. Ese ángulo es lo que vamos a conocer como posición angular. Todo tiene apellido aquí, angular. Ya no es solo posición, ¿sí? Es posición angular. Y va a existir una componente de una velocidad que es la lineal, la que todos conocemos, la velocidad en línea recta. Esta velocidad que está aquí marcada con rojo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nosotros habíamos estudiado como la inercia. Imagínense ustedes, son la masa y que están arriba de una micro. La micro hace una trayectoria circular, o en un auto que está girando en forma circular, y ustedes van a tender a salir en esta dirección, con esa velocidad, ¿sí? Por efecto de la inercia, y por ese efecto existe esta velocidad que se le llama lineal. La velocidad angular obviamente siempre va a estar en torno a este círculo, ¿sí? Ahora, como esto es un movimiento circular y se va repitiendo, va a tener ciertas características que se asemejan a lo de un movimiento oscilatorio. Va a ser repetitivo. Por lo tanto, va a tener características de ese tipo de movimientos en donde va a haber una frecuencia y un periodo. Recordar, ¿qué es una frecuencia? En este tipo de movimientos, una frecuencia me quiere decir cuántos giros hace esta masa en un segundo. Supongamos que es un electrón, ¿sí? Y gira muchas veces alrededor del núcleo de un átomo, ¿sí? Entonces la frecuencia va a ser un número bastante grande, porque gira muchas veces en un segundo. A diferencia de algo muy grande, por ejemplo, el planeta con respecto al Sol, su frecuencia es bastante grande, 360 días. O sea, perdón, 365 días. ¿Sí? Sería una frecuencia. ¿Cuántos segundos se demoró? 360 días convertido en segundos. Número gigantesco. Tenemos también un periodo. El periodo es cuánto se demoró en dar una vuelta. No cuántas vueltas da en un segundo. Eso es frecuencia. ¿Cuántas vueltas da en un segundo? Frecuencia. ¿Cuánto se demoró en esta masa en dar una vuelta? Periodo, t, en un periodo, ¿sí? Y se va a describir por 2pi partido por la velocidad angular. La frecuencia, cuántas vueltas daba en un segundo, lo mismo, pero al revés. Velocidad angular dividido en 2pi, ¿sí? Esta sección que va a recorrer de entre la velocidad inicial y, entre la posición inicial de la masa o una posición final, va a describir un segmento circular. Ese segmento yo lo puedo calcular, porque ese segmento va a ser igual al ángulo que describe por el radio, ¿sí? Aquí hay dos descripciones de la velocidad lineal. Y no es que sean dos velocidades diferentes. Yo puedo calcularla mediante estas dos formas, ¿sí? Mediante estas dos herramientas. Si a mí me dan la velocidad lineal y conozco el periodo, puedo conocer el radio de curvatura, ¿sí? El radio que describe esa circunferencia. Y lo mismo, si tengo la velocidad lineal y el radio, puedo conocer la velocidad angular mediante estas relaciones. Ahora,
como nosotros vamos a partir primero, estos son elementos para poder analizar, después nosotros lo vamos a profundizar y los vamos a ir haciendo, vamos a ir aplicándolos con ejercicios. Ahora, lo más importante, el primer tipo de descripción de este movimiento circular es cuando nosotros determinamos posición. En este caso, posición angular. Fíjense que la fórmula es bastante similar a la de movimiento rectilíneo uniforme. Posición, en función del tiempo, va a ser igual a una posición inicial más la velocidad angular por el tiempo. Y eso me va a dar la posición en cualquier instante de tiempo, en cualquier intervalo. Ahora, cosa fundamental es que los ángulos acá, por ejemplo, θ y la posición angular, no me va a dar en grados sexagesimales, que son los grados que todos conocemos, 20 grados, 30 grados, 45 grados, sino que en radianes. Y aquí vamos a mostrar de dónde viene eso del radian. Acá los ángulos ya no se van a medir en ángulos. Súper importante. Esto marca lo niño de lo grande. Los niños, alfa, beta, gamma, lo grande con radianes. ¿Sí? ¿De dónde nace el radian? El radian es una relación que existe en una circunferencia. Yo puse aquí un eje X y un eje Y. Y un eje Y. Si yo marco una circunferencia en un eje X e Y, con el centro en el origen, y marco un punto P, cualquiera arbitrario, los ángulos que se van a ir moviendo van a ir en relación con respecto al radio. Yo voy a poder medir el ángulo respecto a cuánto se desplaza en función de su radio. Y para eso, esta circunferencia va a tener valores aquí de pi medios. Cuando dé un giro, la mitad de un giro, si esta partícula se encuentra acá, P, si di un giro hasta ahí, esto se movió hasta acá, hasta que se movió hasta acá, el ángulo que describió se llama pi radianes. Si después se movió hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta llegar hasta acá, es 3 pi medios radianes. Y cuando da una vuelta completa, decimos que quedó 360 grados, que equivale a 2 pi. 2 pi es un giro completo. Fíjense que esto tiene una similitud con los grados sexagesimales. Los grados sexagesimales vienen de tomar una circunferencia, dividirla en 360 partes iguales, y cada uno de esos trozos, de esas divisiones, va a ser un grado sexagesimal. A eso me refiero con grado sexagesimal. Si ustedes se fijan en esta parte, lo que describe ahí, si yo muevo la partícula hasta ahí, describió todo eso, ¿sí? Hasta ese punto se movió. Resulta que ese punto, si yo mido el ángulo, son 90 grados. Entonces puedo establecer una relación. Yo digo, pi medios radianes. Voy a escribirlo bien porque se escribe así. Pi medios rad, así. De hecho, en sus calculadoras científicas pueden encontrar que aparece rad, y porque se refiere a radianes. Pi medios radianes equivale a 180 grados, perdón, a 90 grados. Aquí está marcado. Y si gira por completo aquí, si yo lo veo como grados, este giro completo es un giro en 180 grados. O sea que 180 grados equivale a un pi completo. Entonces, ¿cuántos grados sexagesimales valdrá ahí cuando está marcando 3 pi medio? Lo podemos calcular por la regla de 3. ¿Cómo? Yo quiero saber X, ¿sí? Tomo el 3 pi medio,
lo multiplico por 180 y lo divido por pi y me va a dar el número. Ese número estoy muy seguro que es 270 grados. ...180... por 3 pi medios. 3 por 8, 24... 3 por 1, 3... 4, 5... 540... dividido por 2... dividido en 2... va a ser... 270. Y el pi, 270 pi dividido por ese pi, 270 grados. Multiplicación cruzada. S por S dividido S, 270 grados. Y así puedo encontrar, y viceversa, puedo encontrar cualquier grado sexagesimal en radianes. ¿Por qué es importante? Porque este ángulo se va a medir en radianes. Bueno, muchachos, dejamos la clase hasta acá. Espero que estén bien. Cuiden su salud. Revisen el material. Voy a hacer más videos profundizando sobre el tema. Y las consultas ustedes ya saben. f.matus@salmeneric.cl. Y cuiden su salud, laven sus manos, usen mascarillas y quédense en casa.